Estamos llegando al final. Ahora vamos a tener la charla de Facundo Manes y después una sorpresa. Les voy a presentar a Facundo, aunque muchos de ustedes seguramente ya lo conocen. Facundo es neurólogo, clínico y neurocientífico. Es fundador de INECO. También trabaja en Favaloro, en la universidad y en el Instituto de Neurociencias. Y va a contarnos alguna idea de lo que se viene en el entendimiento de nuestra mente. Le pregunté a Facundo qué ve que está cambiando, qué lo entusiasma, qué le preocupa. Y me dijo que siente que está cambiando la capacidad de acceder al bienestar. Le entusiasma que muchas herramientas están disponibles ya para conseguirlo, pero le preocupa que algunos no lo logren y que queden excluidos. Con ustedes, Facundo Manes. Gracias, Henry. Bueno, un placer estar acá. Les agradezco la invitación y les agradezco su atención. Vamos a hablar 15 minutos sobre algunas reflexiones acerca del cerebro del futuro. Este es el libro que publicamos hace unas semanas y tiene 4 capítulos. Uno es si la especie humana está evolucionando. Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Hemos llegado al fin de la evolución como especie o podemos evolucionar? Pensamos que sí, que la especie humana continúa evolucionando, pero quizás de manera inesperada. La evolución que es posible en los próximos siglos es una fusión entre lo biológico y lo digital. Quizás por primera vez en la historia de nuestra especie tomemos una evolución diferente, que repito, es la fusión entre lo biológico y digital. De hecho, ya hay miles de personas con implantes cerebrales, pacientes con enfermedad de Parkinson, con depresión severa. O sea que ya es una realidad, como muchas de las cosas que van a ver ahora. El segundo capítulo del libro, el segundo tema, son las epidemias actuales. La depresión, la ansiedad, el estrés, el insomnio, la soledad, el Alzheimer. La enfermedad del cerebro es la principal causa de discapacidad en el mundo, más que el cáncer y más que la enfermedad cardiovascular. Como ejemplo, el Alzheimer no es la enfermedad más prevalente, es mucho más prevalente la depresión, la ansiedad, el estrés crónico, el insomnio. Pero si tomamos el Alzheimer, que no es la enfermedad más prevalente, y vemos el costo económico, además del costo humano, porque el Alzheimer o cualquier enfermedad del cerebro no solo afecta al paciente, sino afecta al entorno familiar. El que convive con una persona con un problema cerebral, el que convive tiene más ansiedad, estrés, falta más al trabajo, toma más psicofármacos. O sea, la enfermedad del cerebro afecta al paciente y al entorno. El Alzheimer, que no es la enfermedad más prevalente, si fuera un país, sería el país en términos económicos número 18 en el mundo. Equivalente o más importante en términos económicos que Turquía. O sea que la enfermedad del cerebro hoy es un problema humano, obviamente, pero también político, económico y social. Las sociedades, inclusive las sociedades desarrolladas, no saben cómo enfrentar la nueva epidemia de enfermedades cerebrales. El tercer capítulo del libro es sobre la evolución de las políticas públicas. Hoy sabemos que para diseñar mejor y para implementar mejor una política pública, tenemos que entender cómo la gente actúa, decide y se comporta en la realidad. El Premio Nobel actual de Economía estudia la conducta humana. Hay varios premios Nobel de Economía que estudiaron o estudian la conducta humana, pero el Premio Nobel actual
estudia la conducta humana. La OCDE pide a los países que van a ingresar que los diseños de las políticas públicas y la implementación tengan en cuenta lo que se llama en inglés behavioral insight o empujoncitos de comportamiento. Ahora en Argentina se pide que la gente use menos energía. Con solo decirlo no va a pasar si no hay empujoncitos o una arquitectura que permita una decisión para bajar el consumo de energía. Porque nosotros actuamos en forma no consciente la mayor parte del día. Y el contexto influye mucho para modular la toma de decisiones. Les cuento un ejemplo gracioso. En el aeropuerto de Ámsterdam tenían un problema. Gastaban mucho dinero en limpiar el baño de los varones porque orinaban fuera del mejitorio. Si ponían un cartel afuera del baño, no orinen afuera del mejitorio, no pasaba nada. Como si bajen el consumo de energía. Lo que hicieron fue un nudge, un empujoncito conductual, para que el contexto ayude a tomar decisiones beneficiosas, en ese caso para el aeropuerto, para no gastar dinero y esfuerzo humano en limpiar el baño. Dibujaron un mosquito en el medio del mejitorio y los varones en forma no consciente iban y enfocaban el mosquito. Y no se orinaba más fuera del mejitorio. Premio Nobel de Economía actual estudia estas cosas, ¿eh? No estoy hablando de un interés mío, es el Premio Nobel de Economía actual. OCDE pide, porque hoy sabemos que si no entendemos la mente humana, cómo se comporta en realidad el cerebro humano en la práctica, cómo decide en la práctica bajo ciertos contextos, pueden fallar las políticas públicas que tengan buenas intenciones. Y el cuarto capítulo del libro es cómo la vida moderna, la tecnología, la multitarea que hacemos permanentemente nos afecta en el bienestar. Y sobre todo en los jóvenes. Quiero remarcar que esto no es un interés de un sector. El estudio científico del cerebro humano no es un capricho de unos pocos en la Argentina. El mundo está poniendo como prioridad, hace décadas, el estudio científico de la mente humana. En la mayoría de las facultades de psicología del mundo se estudia las neurociencias como principal corriente. Obama, antes de terminar su presidencia, lanzó la iniciativa del cerebro y él dijo, como Estados Unidos en un momento se planteó conquistar la Luna y puso a la investigación aeroespacial como prioridad, hoy la prioridad de la ciencia americana es el estudio del cerebro, porque va a impactar en la educación, en la ley, en la filosofía, en la economía, porque todo lo hacemos con nuestro cerebro. La neurociencia cognitiva moderna no viene a amenazar, no es una amenaza, es una herramienta nueva para agregar datos y entender los problemas que desde siempre se cuestionó la civilización. El libre albedrío, la inteligencia, el lenguaje, la memoria, la conciencia. La neurociencia moderna es una herramienta más que claramente va a impactar en todo lo que hacemos porque todo lo hacemos con el cerebro. En los 7 minutos que tengo, les quiero contar algo que hace unas décadas parecía ciencia ficción. Esta paciente tiene una enfermedad en la parte posterior del sistema nervioso, en el cerebelo y en el tronco cerebral, y cognitivamente está intacta. Habla bien, piensa como antes de la enfermedad, es consciente, pero hay una desconexión entre su aspecto cognitivo, sus funciones cognitivas y emocionales, y los músculos, porque tiene una cuadriplejía. Esta enfermedad en el cerebelo y en el tronco produjo una cuadriplejía, no puede mover ningún miembro. Gracias a los avances de la ciencia, porque otra cosa que quiero remarcar es, si cualquiera de ustedes tiene una neumonía, usa la mejor evidencia
de antibióticos disponibles. Si tienen un infarto o un problema cardiovascular, van al mejor centro cardiológico basado en la ciencia moderna. Si quieren viajar a Europa, toman un avión. Todo eso es ciencia. ¿Qué es la neurociencia? Es el avance de la ciencia, como avanzó en la cardiología, en la neumonología, en la industria aeronáutica. Es el avance de la ciencia, el estudio del cerebro. ¿Por qué digo esto? Cuando yo llegué en el 2001 en la Argentina, básicamente había grandes neurólogos, y sigue habiendo, grandes escuelas de neurología, grandes escuelas de psiquiatría, grandes escuelas de investigadores en la UBA, en exactas y en medicina, estudiando la memoria en animales, desde la época de Robertis, que se estudia la neurociencia básica en animales, el psicoanálisis, pero no había grandes psicoanalistas, pero no había una corriente de neurociencias cognitivas modernas en el 2001. A partir de ahí empezamos a divulgar, no solo a generar laboratorios, a repatriar argentinos que estudiaban este tema en el mundo, sino también a divulgar en la sociedad, para que la sociedad se interese y sepa que hoy ciertos trastornos cerebrales tienen que ser considerados basados en la ciencia moderna, como lo hace la cardiología, la oncología, la infectología, la industria de los celulares. No es más, ¿qué es la neurociencia moderna? Es el avance de la ciencia. ¿Por qué aceptar la ciencia en todas las áreas, menos en el estudio del cerebro? Y la neurociencia no es reduccionista. En nuestro laboratorio hay antropólogos, psicólogos, neurólogos, matemáticos, físicos, educadores, abogados. Y tampoco es reduccionista, estudia el cerebro desde los circuitos, de las moléculas, hasta el entorno de la sociedad de nuestro cerebro, hasta la relación con el otro. De hecho, somos seres sociales. El avance de la neurociencia moderna ha permitido que esta mujer, van a ver acá, bueno, acá, perdón, acá tiene una grilla de electrodos que va a registrar la actividad eléctrica de un pensamiento y no de otro pensamiento. Esta mujer, pueden ver, cuando salgan de acá y si te interesa en YouTube, pongan interfase cerebro-máquina y van a aparecer estos videos. Esta mujer, después de una década de no poder tener conexión entre sus pensamientos y sus acciones, pensó, quiero agarrar un chocolate. Pensó. Ese pensamiento generó una actividad eléctrica en miles de neuronas específica, que no hubiese generado otro pensamiento, quiero mover el brazo. O sea que un pensamiento, sabemos que produce una actividad eléctrica específica, que no la produce otro pensamiento. Y eso se puede registrar. Los electrodos registraron esa actividad eléctrica de ese pensamiento específico en miles de neuronas, que activaba miles de neuronas, lo decodificó un programa específico que activó un brazo robótico que permitió, después de una década, por la fuerza de sus pensamientos, agarrar un chocolate y llevarlo a la boca. Para hacer esto, permitir la mejor calidad de vida de esta persona y de la familia, debe haber habido mucha ciencia detrás. Uno aplaude la ciencia. Si ustedes tuvieran un familiar de estas condiciones, qué bien, va a mejorar la calidad de vida, no solo de mi familiar, sino mía también. Pero también se puede usar estos datos para el mal. La electricidad no es buena ni mala, se puede usar para iluminar, pero para torturar. Entonces, ¿por qué también tenemos que divulgar esto? Y además en un país con poca historia de neurociencias cognitivas, en la sociedad. Porque la sociedad va a tener que debatir los dilemas éticos y morales que surgen a partir de los avances de la ciencia. Porque quizás la guerra del futuro, como vamos a ver ahora, pueden ser manipulando la mente del adversario o hackeando la mente del adversario. Y la sociedad va a tener que debatir esto. Porque los avances científicos se pueden usar para el bien, pero también para el mal. Por eso es importante que, aunque ustedes no sean neurocientíficos, entiendan, no ignoren. Como hoy debatimos el cambio climático, vamos a tener que debatir los dilemas éticos y morales que generan los avances de la ciencia en el cerebro. Pero eso no quiere decir negar los avances de la ciencia en el cerebro. Hoy se pueden registrar las actividades eléctricas, o se puede registrar la actividad eléctrica que genera un pensamiento. Acá tenemos un video, vamos a poner este video. Esta es otra paciente, van a ver
la grilla de electrodos en la cabeza y ella está moviendo el brazo robótico con la fuerza de los pensamientos. Todos estos movimientos son generados. Ella nunca perdió la capacidad de pensar o de planificar una acción. Lo que perdió es la conexión con los músculos. Y lo que hacen los electrodos y el programa de computación que decodifica esto es justamente interpretar eso. Pacientes parapléjicos pueden tener exoesqueletos que con la fuerza también de sus pensamientos se pueden activar y volver a caminar. De hecho, la Copa del Mundo de Brasil fue inaugurada por un brasilero parapléjico con un exoesqueleto que se paró, alguien parapléjico, y pegó una patada inicial a la Copa del Mundo Brasil, porque uno de los más importantes investigadores en esta área que trabaja en Duke es brasilero. Pero salimos de las enfermedades. Hoy se pueden transmitir por Wi-Fi pensamientos. Esta persona puede estar en un lado del mundo, tener un gorrito, jugar a un videogame, pensar cuándo disparar la bomba, se registra ese pensamiento, se manda por Wi-Fi a otra persona en otro lado del mundo que tiene un aparato en la corteza cerebral, no está pensando en el juego, pero tiene la mano en el botón Enter y el pensamiento va de un lado de este señor que está en cualquier lado del mundo a este señor por Wi-Fi, el pensamiento por Wi-Fi. Hoy se pueden mandar pensamientos por Wi-Fi, y no solo en humanos, en roedores. Y esta persona va a apretar la tecla para disparar la bomba que pensó este señor. Este señor no está pensando en nada, por lo menos nada relacionado con el juego. También la ciencia moderna puede explorar hoy, porque nosotros cuando nos despertamos y recordamos un sueño, fue un sueño que sucedió inmediatamente antes de despertarnos. No tenemos acceso a lo que soñamos durante la noche. Hoy la ciencia moderna con un sistema de electrodos complejos puede registrar con qué imágenes soñamos a la noche. Así que se acaba la fidelidad. También se pueden aterrizar aviones, esto ya pasó, de gente entrenada y no entrenada con la fuerza de los pensamientos, sin mover los brazos. Quiero mover esta tecla, la piensan, los electrodos registran y se mueve la tecla. Quizás en unos años vamos a googlear con la fuerza de nuestros pensamientos. Hoy ya hay avances en eso. También la cara es muy importante, reconocer las caras es muy importante porque básicamente lo que hizo la especie humana fue detectar el peligro y buscar el placer. Huir del peligro y buscar el placer, eso es básicamente lo que seguimos haciendo. Y para eso tenemos que reconocer las caras. Tenemos un circuito cerebral, el cerebro trabaja en red, pero hay un circuito cerebral que se dedica a las caras, a reconocer las caras, porque la cara puede significar una amenaza, una pareja, un socio, un enemigo, y la reconocemos de forma no consciente. Tenemos un circuito para reconocer caras. Si yo le muestro una cara a él y otra cara a él, hay una actividad eléctrica de cada cara en los cerebros de ellos. Se puede registrar con la actividad eléctrica esa actividad neuronal y se puede reconstruir la cara a partir del electroencefalograma o el símil electroencefalograma que produce la actividad eléctrica de ver una cara. ¿Ya? Yo veo una cara, cambia mi cerebro, hay una actividad cerebral, esa actividad cerebral, el electroencefalograma, se manda a un investigador que está trabajando en esto en Estados Unidos y el investigador, sin haber visto nunca la cara, la reconstruye a partir de la actividad eléctrica. Foreign Policy, una revista nada que ver con neurociencias. Las guerras del futuro pueden ser neuroguerras, hackeando la mente del enemigo. También se pueden agregar nuevos sentidos, que es para otra charla. Pero quiero mostrarles este video y con esto termino. Estos chicos tenían distonía. Distonía es una enfermedad neurológica que produce una contracción muscular muy severa, como van a ver. Los chicos tenían muy mal pronóstico, se morían en unos meses. No podían caminar. Mientras progresaba la enfermedad, no podían hablar, no podían tragar, se morían por aspiración. El pronóstico de vida era muy corto. Gracias a los avances en la ciencia moderna del cerebro, no a la magia, estos chicos que tenían un pronóstico muy malo de vida y van a ver cómo no podían movilizarse y esto afectaba a todo el organismo,
se manejaban así, no podían caminar, pobres chicos. Y no había ningún tratamiento en ese momento, no había nada para hacer. Con los avances de entender el cerebro científicamente, unos investigadores empezaron a manipular la actividad eléctrica de los circuitos cerebrales, pero no solo por intención o buena intención, sino porque hay mucho conocimiento de qué pasaba en esos circuitos, qué modulaban esos circuitos. Los operaron, los estimularon, y fíjense cómo los chiquitos cambiaron su vida y cambian el pronóstico de vida. Esto es la ciencia moderna, esto es la ciencia del cerebro. ¿Para qué negarla? Muchas gracias.